Bienvenidos a su programa El Hombre Católico en el mundo de hoy, donde buscamos formarnos como adultos en la doctrina católica, llevando el mensaje del Evangelio a diversos ámbitos de la vida, fortaleciendo las virtudes cristianas fundamentales frente a las nuevas tendencias de pensamiento. Bienvenidos a este espacio de fe y esperanza de la 91.9 FM de Radio María en Español, donde exploramos cómo vivir la doctrina católica en nuestro diario vivir. Acompáñanos en esta hora llena de inspiración y formación espiritual para enfrentar juntos los desafíos de nuestra época desde la perspectiva de la fe cristiana. Sean bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa El Hombre Católico en el mundo de hoy, en este significativo día, miércoles de ceniza, que marca el comienzo de la Cuaresma, un tiempo litúrgico de reflexión y preparación espiritual hacia la Pascua. Soy Leo Janón y hoy tengo el honor de contar con la presencia del Padre Fernando Orejuela, quien nos acompañará en este viaje espiritual a través de la Cuaresma. Juntos vamos a explorar las dimensiones y prácticas de este tiempo sagrado, especialmente enfocados en cómo nosotros como hombres católicos podemos vivir intensamente este periodo de conversión y renovación. Gustoso de tenerlo nuevamente, querido Padre Fernando. Un placer, Leo, estar contigo y a través de ti llegar a todos aquellos que nos siguen aquí en Radio María. Pues sí, es un placer reencontrarnos siempre por estos medios con nuestros oyentes de Radio María en Washington, en Chicago, en Nueva York, en Houston, en Boston y el sur de la Florida, así como también nuestra audiencia en YouTube, en Facebook Live y otras redes donde el Señor nos permite llegar. Querido Padre, ¿nos puede conceder el disponernos en oración pidiendo las luces al Espíritu Santo? Claro, le pedimos al buen Dios que disponga nuestros corazones, nuestras mentes, para que sea su presencia la que inspire en nosotros todas las acciones de su amor. Por eso, invoquémoslo como lo hacemos siempre. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y serán creadas todas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos a guiar todo lo recto según el mismo Espíritu y gozar siempre de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bien, nuestro programa se va a dividir, como siempre, en 4 segmentos, cada uno explorando diferentes dimensiones de la Cuaresma. Primero hablaremos un poquito sobre la Cuaresma de manera de introducción, recorriendo el origen, el significado, las prácticas fundamentales de este tiempo litúrgico que nos invita a una profunda reflexión y conversión personal. También en el segundo segmento vamos a ver cómo se vive la Cuaresma en familia, profundizar cómo en este periodo puede ser vivido dentro del seno familiar, fortaleciendo los lazos de fe y amor entre sus miembros y pasando las tradiciones de generación en generación. En el tercer segmento veremos cómo la Cuaresma se vive en la vida del hombre católico, analizando cómo el ayuno, la limosna y la oración, pilares de la Cuaresma, se integran en la rutina diaria del hombre católico, pero de una manera vivencial, viviendo su fe en las trivialidades de la vida. Y por último, en el cuarto segmento vamos a profundizar en la Iglesia con respecto a la Cuaresma, finalizando cómo nuestra Santa Madre Iglesia profundiza y renueva la vivencia de la Cuaresma año con año, adaptándose a los nuevos desafíos y oportunidades del mundo actual. Bueno, pues vamos a buscar, como siempre, ofrecer con la ayuda y la sabiduría del Padre Fernando una guía espiritual para vivir esta Cuaresma de manera significativa. Acompáñanos en esta jornada de fe, conversión y renovación espiritual después de esta. Bienvenidos al mundo de la fe y la reflexión.
Es hora de sumergirse en el primer segmento del hombre católico en el mundo de hoy. Comenzamos nuestro programa adentrándonos en el significado de la Cuaresma, este tiempo de 40 días que nos invita a la reflexión, al arrepentimiento y a la preparación del corazón para la resurrección de Jesucristo. Padre Fernando, siempre es un placer tenerlo con nosotros para profundizar en el sentido, esta vez, de este tiempo litúrgico. ¿Podría, Padre, explicarnos el origen histórico de la Cuaresma y su importancia en la tradición católica? Claro que sí, Leo. Primero que todo, recuerden que en la iglesia ha seguido siempre los pasos de Cristo. Todo lo que ha hecho Cristo y todo lo que ha vivido Cristo es para nosotros eh, básicamente el modelo a seguir. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, al iniciar su ministerio, eh, se dispuso a, como lo va a decir la palabra del Santo Evangelio, a ser llevado por el Espíritu Santo al desierto. Precisamente el primer domingo de Cuaresma regularmente está centrado en esa experiencia de Jesús siendo llevado al desierto. Y en esa experiencia Jesús dice que pasó 40 días y 40 noches en una disposición total de encuentro, de oración con el Padre Celestial. Y que en el contexto de ese retiro espiritual, de esa experiencia prácticamente de, podríamos decir, de una profunda eh, realidad de sacrificio, él fue tentado. Pero fue tentado en el contexto, obviamente, de una realidad en la cual él mismo estaba como poniéndose a prueba, por decirlo de alguna manera. Estaba preparándose, estaba interiorizando, estaba precisamente en ese contexto de crecimiento espiritual. Entonces, eh, la iglesia, imagen de Jesucristo, y obviamente Jesucristo nos trae también los 40 años del pueblo de Israel en el desierto, por el cual fue purificado precisamente el pueblo de Israel cuando fue sacado de Egipto y duró ese itinerario de 40 años. Tiene una significación impresionante dentro de esa visión catequética, ¿no? Y cómo es un periodo, lo entendemos claramente, es un periodo de transformación, es un periodo de itinerario de caminar hacia Dios. Ustedes lo ven que precisamente todo este contexto se le llama el contexto de la Pascua judía, ¿no? Todo el elemento. Si bien la Pascua se centraliza en el paso, obviamente, es importante que el itinerario va es hacia la Pascua, o sea, es en experiencia y en la dimensión de la Pascua. No tendría sentido y por eso hay que unir el misterio, porque el misterio va unido precisamente a esa dimensión que lo llamamos los teólogos soteriológica o misterio de la salvación, por medio del cual esa acción, toda esa expresión, esa acción de nuestro Señor Jesucristo va unida precisamente al misterio de la salvación humana. Y ese periodo de 40 días o 40 años, si lo vemos desde la otra perspectiva catequética, es, eso envuelve lo que duraría la vida humana, lo que duraría el espacio del ser humano en la tierra. Y lo que de alguna manera significaría el tiempo de la salvación, el tiempo de la recuperación, el tiempo de la gracia. Y podríamos decir que Jesús hizo esto para presantificar de alguna manera y para de alguna forma muy especial como consagrar ese camino de itinerario del ser humano en la vida en el cual tiene que afrontar diversas tentaciones. Y si nos vamos un poquito más a fondo, pues ahí hay tentaciones muy fuertes que sobre la cuaresma van a venir, pero no la voy a decir ahora para no acabarme todo el discurso, sino en el transcurso precisamente de la charla. Y lo padre, usted es el que manda en este programa, pero bueno, a menudo, padre, escuchamos hablar de los tres pilares de la Cuaresma: oración, ayuno y limosna. ¿Cómo se relacionan estos con la preparación para la Pascua? Bueno, básicamente lo observamos en la misma experiencia de Jesús y vuelvo otra vez a ello, ¿no?
La iglesia lo que busca es incentivar esas acciones que también son parte de esa espiritualidad tradicional religiosa que viene en la tradición de la historia de la salvación. El ayuno ha sido una práctica básicamente supremamente arraigada en la dimensión penitencial de la iglesia, de una manera sacrificial, precisamente, llevada a esos criterios por medio de los cuales se asume precisamente la frugalidad, el sentido de la austeridad, el sentido de la mortificación de las pasiones a la mortificación de los deseos humanos, a través de los cuales una persona al privarse precisamente del alimento, lo que busca es, como diría el apóstol San Pablo en un momento determinado, dominar ese caballo, ese cuerpo, dominar ese potro salvaje que está en la corporeidad y entrar en una dimensión en la cual la supremacía del espíritu de alguna manera informe o estabilice el sentido de la corporeidad. Básicamente esto implica la privación voluntaria de ese placer propio, porque es un placer, es una gracia, esa privación voluntaria y equilibrada, no sana, no riesgosa, no al punto pues de matarse, sino sana al equilibrio. Por eso el ayuno no es permitido para todas las personas, por ejemplo, en el caso, después de los 65 años no es obligatorio, y para los niños tampoco es obligatorio, sino personas adultas de edad que puedan pues desarrollar esta dinámica. Ese es uno de ellos. El otro, pues, la penitencia como tal, como un acto, digámoslo claramente, de reparación o de restitución. Es un acto por medio del cual, de alguna manera, yo compenso en mi ser o en mi realidad, de alguna forma, esa realidad reparatoria por medio de la cual yo quiero como hacer una expiación, esa dimensión expiatoria, por medio de la cual yo de alguna forma padezco, llevo el sufrimiento en la penitencia, no que lo busquen de manera masoquista, porque en esto hay que tener muchísimo cuidado, porque se puede pasar a otro nivel y pasar una línea muy delgada que existe entre la obsesión, la locura y de pronto la morbosidad de, de caer precisamente en una realidad que ya no es sana mentalmente y que caería en la exageración, sino saber sobrellevar penitencialmente, como quien dice, todas esas contrariedades de la vida, esas incomodidades, esas situaciones adversas, saberlas llevar. Que está fría la sopa, pues me tomo la sopa fría. Que está en la camadura, pues la camadura. Pues que el agua no salió caliente, pues me baño con la fría. Es decir, ciertas incomodidades. Que no me gustan las verduras, pues me como las verduras. Que, o sea, cosas que no me gusta hacer el aseo de la casa, pues haga el aseo de la casa. Y la penitencia, no necesariamente vamos antes del Concilio Vaticano II, que era, pues lamentablemente, unas prácticas, los cilicios y las cadenas y estas cosas, no. Yo creo que en eso la mentalidad ha crecido mucho y se sobreentiende que si se puede sobrellevar las realidades de la vida diaria, por ejemplo, soportar a una persona que es exageradamente exasperante y mantenerse en ese equilibrio, eso es una penitencia. El guardar silencio en un momento determinado, esa es una penitencia. Y la limosna no corresponde a las migajas humanas, sino que la limosna corresponde a una proporción de solidaridad con la necesidad de alguien. Es comprender que lo que yo tengo eh, en un momento determinado no es solamente para mí, sino hace parte de esa eh, necesidad que tiene el otro. Recuerden la parábola del el rico Epulón y el pobre Lázaro.
El rico Epulón tenía absolutamente todos los manjares, todas las riquezas, y el pobre Lázaro estaba viviendo afuera de su casa en el andén, en la miseria, y hasta los perros le lamían las llagas. Y dice que, claro, eso es una situación de injusticia. Entonces, el sentido es, si este hombre está tan cerca de mí, ¿por qué yo no puedo saciarlo con lo que tengo? Interesante, padre. Y cuando pensamos en este inicio, que es el miércoles de ceniza, ¿cuál es ese significado espiritual del miércoles de ceniza? ¿Por qué iniciamos la cuaresma de esta manera? Bueno, es importante comprender que el miércoles de ceniza recoge también la espiritualidad antigua, ¿no? Y recoge una práctica de muchísimos años, una práctica casi podríamos decir que era una práctica monástica, no, no monástica, es una práctica bíblica, es una práctica que llevaba precisamente el reconocimiento de la miseria, como de la humillación. Recordando precisamente la referencia, ¿no? Polvo eres y en polvo te convertirás. Polvo eres y en polvo. Es como recordar la vulnerabilidad humana, como la fragilidad humana. No eres nada, eres polvo. Eres nada. Es como comprender, yo no soy el grande en este sentido. Y, y es como un acto de humillación, ¿no? Como un acto de humillación que se ha tenido en la práctica de la historia de la iglesia, como recordándole a las personas, a la persona, eres polvo, o sea, eres vulnerable, menos que como la hierba que pasa rápida. O sea, entonces en ese sentido es comprender mi limitación y reconocerme nada. Esa práctica se utilizaba antiguamente mucho. Las personas se ponían ceniza en la cabeza o se ponían sayal, un vestido de costal, se tiraban al piso y mostraban, recuerden ustedes la práctica que hicieron los de Nínive, los ninivitas, y recuerden la práctica que realizó el mismo rey David cuando fue descubierto de su pecado. Y en ese sentido es la invitación a doblegarse ante Dios totalmente, a doblegar nuestro ser, a humillarse y de alguna manera decirle al Señor, yo soy nada. Ahora, ya la ceniza como tal, la imposición de la ceniza en la frente es un signo que la Iglesia católica asumió hace muchísimos años, precisamente para poner en la frente del pecador un signo visible. Antes se hacía también en el cuerpo, algunos lo hacían enteramente en el cuerpo, como para señalar mi condición de pecado. Y básicamente la iglesia fue evolucionando en esto y retomando varios elementos. Uno de ellos es recoger el ramo bendito con el cual se celebra la entrada del Domingo de Ramos. Ese mismo ramo bendito es el que se usará precisamente para hacer la ceniza. Y regularmente es el ramo que llevan los fieles. Los fieles lo llevan a su casa, lo mantienen regularmente durante un año y luego vuelven y lo traen, lo dan a la iglesia y la iglesia quema estos ramos y con estos ramos es que se realiza la ceniza como un signo también es la entrada triunfal de Dios a mi vida. O sea, es que yo lo que estoy haciendo es crucificando mi pecado. Estoy enterrando mi pecado en el misterio de la cruz, que es el misterio de Cristo, en el misterio redentor de Cristo. Y de esta manera estoy declarando que Jesús es el rey de mi vida, el Señor de mi vida, que de ahora en adelante quiero que Él reine en mí y que no reine el pecado, sino que reine en mí la gracia de Dios, la vida divina y que se manifieste. Este acto precisamente busca es que cada uno de nosotros entremos en esa dimensión de anonadamiento ante la presencia de Dios. Gracias, padre. Bien, pues este primer segmento nos ha abierto los ojos a la riqueza espiritual de la cuaresma, recordándonos que es un tiempo de gracia y renovación. Con estas reflexiones que el padre Fernando nos impulsa a entrar en ese ámbito cuaresmal, nos preparamos no solo
para seguir hablando de cómo vivir este tiempo litúrgico, sino también cómo vivirlo profundamente en nuestro corazón. Bueno, vamos a una breve pausa y regresando hablaremos cómo vivir la Cuaresma en familia. Ya volvemos. Estamos en continuo crecimiento espiritual. El hombre católico en el mundo de hoy seguirá en un momento. Estamos de regreso ahora adentrándonos en cómo la Cuaresma puede ser vivida en el seno de nuestras familias, porque este tiempo ofrece una oportunidad única para crecer juntos en fe. Padre Fernando, ¿cómo pueden las familias incorporar las prácticas cuaresmales de oración, ayuno y limosna en su vida diaria? Bueno, las prácticas cuaresmales, aunque tienen esa dimensión del ayuno, de la penitencia y de la limosna, tienen un elemento de un contexto también más amplio. Uno de ellos es la oración. Eh, eh, es importante que todo lo que se hace, todos los sacrificios y toda la penitencia y todo está dirigida precisamente a mejorar nuestra relación con Dios, a mejorar nuestro hombre interior, a entrar en esa dimensión de reencuentro con Dios, a precisamente crear esas nuevas condiciones por medio de las cuales la persona se reencuentra consigo misma. Entonces, el silencio. Uno, cuando yo digo hacer ayuno y cuando digo yo hacer penitencia, hacer todo este tipo de cosas, es como hacer un alto en el ritmo de la vida normal, en el ritmo de la vida normal, frente a la cual vamos acumulando hábitos, maneras de ser, maneras de comportarnos, formas de que se van volviendo nuestras costumbres, para priorizar de una manera muy especial una sola realidad. Vamos a priorizar, por ejemplo, el estar más disponibles, es decir, el quitar cosas de nuestro lado que nos distraen, que nos dispersan o que nos ocupan el tiempo innecesariamente y no nos permiten concentrarse de una manera más cualificada en el encuentro, por ejemplo, el encuentro con Dios, el encuentro con los míos, con el prójimo. Entonces, una práctica cuaresmal, apaguemos el televisor. Lo vamos a apagar el televisor como una práctica de abstinencia o de ayuno, si quieres llamarlo. Pero no apagamos el televisor simplemente por apagarlo, sino lo apagamos y como no lo prendemos, si queremos una película vamos a leer la Biblia y entonces vamos a sentarnos a ver las historias bíblicas, leamos la Biblia. Y es una forma de ahondar en la palabra, pero es una forma de compartir en familia. Lee el uno, lee el otro, venga, también le compartimos, leamos un libro histórico, leamos el Génesis, leamos un libro, leamos y conozcamos, por ejemplo, los evangelios. Es decir, dejémonos llevar. Ese contexto, por ejemplo, ya crea un enlace, ya crea una dimensión de comunicación y un enlace y un momento de encuentro. Otro, eh, vamos a evitar durante toda la cuaresma ir a restaurantes y vamos a preparar comida juntos todos. Vamos a comer solo en la casa y vamos a mejorar el horario y vamos a llegar y vamos a compartir. Eso que implica un sacrificio, el no estar comiendo fuera de la casa, el comer con la familia, implica tal vez un momento de comunión y de reencuentro. Otro, no vamos a hacer gastos innecesarios en nada. Vamos a ahorrar absolutamente todo. ¿Y para qué lo vamos a hacer? Esa plata que nos estamos guardando, vamos a ayudarle a la tía Teresa que está pasando por miseria, que no puede pagar el arriendo, que está enferma en un hospital, por el niño que está en el tratamiento, por el... Vamos a ayudar a la familia, porque el acto de solidaridad, el acto no es privarme para beneficiarme, es privarme para beneficiar a otro. O sea, es la entrada a la solidaridad. Entonces, hagamos lo que hagamos, vamos a buscar ponerlo en función de nuestro bienestar. Entonces, vamos a dejar los dispositivos móviles, no vamos a usar celulares, ni vamos a usar tabletas, ni computadores, estando juntos en la casa. Vamos a tener 2, 3 horas
solamente de comunicación familiar. Eso es importante porque dejo de comunicarme hacia afuera y me comienzo a comunicar hacia el interior, hacia la familia. Entonces, es de qué manera todos esos actos de, eh, de sacrificio, de solidaridad, los voy a invertir en mi prioridad, que es precisamente mi hogar. Excelente, padre. De hecho, el contexto familiar se vuelve un ambiente muy propicio para muchas cosas en la vida y al entrar en el ambiente cuaresmal, creo que el ejemplo de los padres, como usted bien lo pone, porque es prácticamente que todos entren en esa dinámica, ¿no? Padres, hijos, todo, ¿no? Pero hacerlo desde el ejemplo, o sea, desde la acción como tal, es un ejemplo, ¿no? Ahora, ¿cómo pueden los padres, sabiendo que tienen sus limitaciones, eh, en cuanto a explicar a los niños el significado de la cuaresma, de tal manera de que exista un elemento de profundidad, para que los niños pongan en contexto, este ambiente cuaresmal? Bueno, una de las referencias es la catequesis. La catequesis familiar, la catequesis implica el el itinerario de nuestro Señor Jesucristo, que lo podemos ver en los domingos cuaresmales. Podemos ir viendo un itinerario de encuentro y un caminar en la palabra de Dios. Esa reflexión me parece muy bonita. El hecho mismo de ir viviendo en cada uno de los momentos, como esto que por medio de lo cual Jesucristo se comenzó a preparar para llegar a la pasión. Entonces se ponen en claro ciertos elementos. Uno, vamos a cambiar algo, vamos a buscar la manera de cambiar algo que nos está afectando, algo que está impidiendo que mejoremos, que seamos mejores, que mejoren nuestras relaciones, que mejore nuestra comunicación, que mejoremos en algún aspecto. Si es algo que está vinculado a alguna situación que no hemos trabajado, entonces vamos a procurar. Entonces, por decir algo, el papá pone el ejemplo y dice, yo de ahora en adelante voy a procurar llegar más temprano de mi trabajo y dedicarles más tiempo. Eso es una forma de demostrar que yo voy a hacer, eh, es el ejemplo, ¿no? Yo voy a hacer cambios en mi vida por medio de los cuales yo eh, quiero mejorar las condiciones de familia. La madre puede decir de alguna manera, bueno, yo también voy a vivir este tiempo. Durante este tiempo yo no los voy a regañar. Solo voy a hablar con ustedes y cuando algo pase, yo voy a orar por ustedes, voy a pedirle al buen Dios que actúe y van a ver cómo voy a hacer ese cambio. Eso es un ejemplo, es una manera de ejemplo. ¿Por qué? A ver, porque el corazón de la cuaresma entraña la conversión de las acciones, la conversión del corazón, el cambio radical. Entonces, ¿qué es convertirse? Es básicamente volverse a esas actitudes de amor, de calidad humana, de delicadeza, de ternura, de bondad, de servicio, de sacrificio, por medio de los cuales nos hacemos el bien. Entonces, voy a lavar los platos, voy a... Está incluso la práctica esta bonita de, imitando a nuestro Señor Jesucristo, lavarse los pies. Es un gesto bonito, ¿no? Porque Jesús es el sentido, ¿no? Jesús no te juzga, Jesús te lava, Jesús no odia, no enseña a amar, enseña a sanar, enseña a perdonar. Entonces, el sentido de la práctica de vamos a hacer una dinámica en la cual vamos a lavarnos los pies mutuamente como una forma de yo voy a limpiar las culpas y te voy a perdonar y vamos a superar estos momentos. Entonces, a través de prácticas sencillas, simples, nosotros podemos irle enseñando a los niños que sí podemos cambiar, que sí podemos corregir ciertas cosas. Aunque nos cueste, debemos hacerlo, pero hay que poner el ejemplo. Definitivamente, padre. Y en ese mismo contexto, escuchando esa escucha, ese lavado de los pies, como una
una iniciativa de conversión. En ese contexto, ¿cómo puede el sacramento de la reconciliación cobrar un especial protagonismo durante la Cuaresma? Bueno, básicamente el sacramento de la reconciliación nos introduce en la dinámica del perdón. El perdón con Dios y el perdón con la iglesia. El perdón consigo mismo como un acto, ese acto precisamente de sanación sacramental. Como ya estamos unidos a la penitencia, o sea, a la metanoia, a la dinámica de cambio, a la dinámica de transformación, a la dinámica de conversión, y estamos metidos en ese cambio de mentalidad, básicamente lo que hace es promover este tiempo, lo que hace promover son esos valores que a veces nosotros también descuidamos, ¿no? Que son ciertos valores importantísimos. Uno de ellos, la humildad. Otro de ellos, la mansedumbre. Otro de ellos, la prudencia. Otro de ellos, podríamos decir, la modestia. Miren, son ciertos detalles que es importante tener en cuenta dentro de la práctica cuaresmal. Entonces, reconciliarme conmigo mismo, me reconcilio con Dios, me reconcilio, pero reconciliarme conmigo mismo implica poner en orden aquellas cosas, sanar y poner en equilibrio, en su justo equilibrio, aquellas cosas frente a las cuales yo estoy perdiendo el control y con las cuales estoy afectando a los demás. Tu pereza me afecta, tu desorden me afecta, tu desidia me afecta, tu falta de atención me afecta, tu distracción me afecta, tu falta de, como de diligencia, de responsabilidad, afecta. Entonces, la reconciliación no puede ser algo aislado, simplemente un tranquilizante de conciencia. No puede ser como una pastillita que me tomo y digo, ay, ya me reconcilié, ya. No, tiene que ser de alguna manera, tiene que tener consecuencialmente como la reparación del acto. O sea, eso es como el que le dice a uno, padre, tomé algo que no era mío, ok, devuélvalo. Ese es el sentido de reparación del acto. Entonces, la reconciliación implica no solamente pedir perdón, sino enmendar el error. Entonces, la reconciliación implica un proceso de cambios de actitudes, de cambios de hábitos y de restauración del bien que se ha dañado. Fantástico, padre. Bien, este segmento nos invita a llevar la esencia de la Cuaresma a nuestros hogares, creando espacios de diálogo, oración y servicio al prójimo. La familia como iglesia doméstica se convierte en ese terreno fértil para sembrar las semillas de la fe cuaresmal. Bueno, nos vamos a una pausa y después hablaremos sobre la Cuaresma en la vida del hombre católico allá afuera, en el mundo. Bien, ya volvemos. Nuestra reflexión continúa. Manténganse sintonizados para más de El hombre católico en el mundo de hoy. Bienvenidos nuevamente. La Cuaresma nos llama a vivir nuestra fe en las actividades cotidianas con especial atención a ese ayuno, a esa limosna y también a la oración. Veamos cómo este tiempo puede transformar las trivialidades de nuestra vida cotidiana, en el trabajo, allá en el mundo, en la sociedad, pero con actos de fe y de amor. Padre Fernando, siempre iluminándonos con su guía, le pregunto, ¿cómo puede el hombre católico incorporar estas prácticas hermosas del ayuno, la limosna y la oración en su día a día, ahí afuera, en su trabajo, en sus labores cotidianas durante la Cuaresma? Bueno, básicamente, el que asume una práctica como la de poner en la mesura, en el equilibrio, absolutamente, porque básicamente la práctica de la limosna o de la penitencia o del ayuno, lo que buscan es mostrar cómo nosotros tenemos la capacidad de hacer cierta contingencia y controlar nuestra vida, pero también es una manera de mostrar y proyectar que nosotros estamos promoviendo los valores, el valor precisamente que busca
señalar o significar lo que Jesús dice, por ejemplo, en la tentación al demonio cuando le responde frente a la tentación de convierte estos panes, estas piedras en panes para saciarte. Y entonces le dice el Señor, no solamente de pan vive el hombre. Entonces el ayuno es una relación importantísima con la promoción precisamente de aquello que verdaderamente sacia al hombre y la búsqueda de esos valores fundamentales que sacian el alma, sacian el espíritu. ¿Qué es lo que sacia el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que sacia verdaderamente la acción de Dios en la vida humana? Y que no la sacia el mundo, porque es importante comprender. Entonces el ayuno también tiene, no me abstengo simplemente de lo que tenemos, sino que pongo en supremacía el alimento sobrenatural, el alimento divino, el alimento espiritual, el alimento eclesial, el alimento celebrativo, el alimento del amor, esa otra relación por medio de la cual yo busco una nueva fuente por la cual saciarme, o sea, busco saciarme de Dios. Es para que crezca mi hambre de Dios. Buscar el hambre de Dios se relaciona hoy día, si un hombre se adentra dentro de la realidad humana, se adentra con hambre de justicia, con hambre de respeto al otro, con hambre de respeto a la dignidad humana, con hambre de paz, con hambre de comunión, de solidaridad. O sea, es el sentido mismo de buscar aquello que alimenta la dignidad humana, que alimenta la realidad humana. Y desde esa perspectiva, mire que ya estamos dándole una nueva visión y un nuevo contexto, que no es el ayuno por el ayuno, sino una connotación social por medio de la cual yo verdaderamente me fijo menos en los valores transeúntes ocasionales y me centro en los valores permanentes. A través de la limosna, veo yo claramente que someto también el sentido de básicamente mi despojo. Yo me despojo también de alguna manera especial, el despojo de mis bienes, el despojo de mis tenencias, y de esa manera yo también voy en contra de la acumulación de los bienes, la acumulación, y es el sentido mismo de entrar a la solidaridad, como en el mundo debemos buscar precisamente el hecho de sabernos desprender y saber compartir el bien que yo tengo para que otro también disfrute de ese bien. Y de alguna manera, ese es el sentido de incorporarme a todo tipo de programas, campañas o de empresas, de ayudar a que otras personas puedan gozar de los mismos beneficios que yo tengo todos los días. Y si nos vamos al sentido de la penitencia, observamos también cómo el hombre hace absolutamente todos los sacrificios necesarios para que se pueda dar una convivencia sana, una convivencia profunda, ya que esa persona que trabaja en el dominio interior, en el dominio personal, en el dominio de sí mismo, va subyugando su ego, subyugando su yo, en virtud del beneficio de la integración humana. Ese ejercicio de la penitencia me ayuda a mí a ser más humilde, a ser un ser humano tal vez menos arrogante, menos impositivo, menos, y un ser humano que sabe integrarse en la vida de los demás. Para convivir con los seres humanos uno tiene que ser un ser penitente, porque tiene que ser un ser humano que primero, lo primero que tiene que hacer como un acto de penitencia, y lo digo entre comillas, porque es el acto de aceptar a los otros como son. Y ese ya es un acto de penitencia. Perfecto, padre. Mire, en la cuaresma hay un paralelismo que a mí siempre me llama la atención y es que nosotros somos los discípulos del maestro, el maestro que se entregará en la cruz. Y él hablaba de la cruz cuando sus discípulos caminaban con él y aprendían con él a cargar la cruz. Y él decía cargar la cruz antes de él terminar crucificado. El, el, Hay un paralelismo ahí con la cuaresma de obviamente una falta de entendimiento, porque después el Espíritu Santo llega, pero ya una vez en Pentecostés, ya una vez después de que el Señor ya resucitado, pasó 40 días con sus discípulos y asciende y después, 10 días después, viene el Espíritu Santo
donde viene una afluencia increíble de gracia, pero mientras tanto ellos pasan ese sufrimiento y hay como una preparación en gracia en ese paralelismo para con la pasión del Señor. ¿De qué manera la reflexión y meditación sobre la pasión de Cristo puede influir en nuestras acciones cotidianas en la Cuaresma? No, en todo, absolutamente. eh, Precisamente Cristo, en toda su realidad de vida, lo que hace es mostrarle al ser humano de una manera directa lo que va a pasar con el ser humano cuando el ser humano tiene que hacer un camino en medio del mundo y en medio de los hombres, en medio de la realidad humana, en medio de una sociedad que no va en la misma ruta, que no tiene los mismos valores, que no tiene los mismos principios, que no cree igual que tú, que no espera igual que tú. Y eso ya implica caminar en cruz, o sea, ya implica llevar la cruz de la realidad que a mí se me ha concedido, la realidad de personas con otras maneras de pensar, otras maneras de ser, otras maneras, con sus realidades, con sus terquedades, con sus cosas, y el caminar los unos con los otros, a pesar, aunque yo tengo mis convicciones afianzadas, mis convicciones, pero debo aprender a llevar la cruz de la convivencia, la cruz de alguna manera del saber perdonar, del saber comprender, del saber justificar, del saber amar, del saber convivir por el otro y saberlo asumir a pesar de que me cueste como parte de mi crecimiento humano. Yo no puedo hacer que, es decir, no puedo desechar a las personas por lo que son o sus deficiencias, delicadezas, trivialidades, pecados, caídas, lo que sea. Así como no me tienen por qué rechazar a mí. Entonces, en ese sentido, el Señor enseñó mucho a los apóstoles a aprender a cargar la cruz del hermano. Por eso es tan bonito el gesto del cireneo, ¿no? Cuando el cireneo es asociado a la cruz de Cristo, de alguna manera es la muestra precisamente de cómo todos debemos cargar con la cruz del otro y ayudarle a llegar hasta el final, a ayudarle en los momentos difíciles y en las horas de prueba. Pero el camino de la cruz es el camino de la redención, es el camino de la salvación, pero también es el camino que vamos haciendo en virtud de la afirmación de una vida verdadera, de una vida nueva, de una vida bienaventurada, de una vida que nos espera. El cargar con mi cruz implica también el saber sobrellevar esta vida que no es la definitiva, que es una vida temporal, y todos los rigores de esta vida, saberlos sobrellevar con la paciencia, con humildad, con abnegación, hasta el final, a pesar de que durante el camino esa realidad me pese, me haga caer muchas veces, me quebrante, pero que debo llevarla con abnegación, con decisión, con valor y con heroísmo hasta el final. Definitivamente, Padre, gracias. Bueno, la Cuaresma se revela como ese tiempo de oportunidad para vivir nuestra fe en lo cotidiano, en el trabajo, en nuestra sociedad, allá afuera, transformando nuestras acciones más simples en verdaderos testimonios de amor a Dios y, como lo dijo el Padre Fernando, al prójimo. Bien, nos vamos a una breve pausa y regresando vamos a hablar sobre esa profundización de nuestra Santa Madre Iglesia en la Cuaresma. Ya volvemos. El cierre está cerca, pero aún hay más por descubrir. El hombre católico en el mundo de hoy continuará en breve. Entramos al último segmento para concluir nuestra edición especial explorando cómo la Iglesia Católica profundiza en la Cuaresma año tras año, adaptándose a los tiempos sin perder su esencia. Padre Fernando, su experiencia siempre es invaluable para entender este dinamismo. Por eso le pregunto, ¿cómo se prepara la Iglesia para guiarnos a nosotros los fieles en cada Cuaresma, especialmente en este mundo tan cambiante, Padre? Lo primero que todo, la Iglesia tiene que hacer una lectura de la realidad a través de la palabra y tiene que ser consciente de toda la realidad humana, del ser humano, del dolor humano, de las circunstancias humanas, la realidad social, la realidad política, la realidad en todos los órdenes, o sea, familiar, eh, todas las tendencias económicas, en todo sentido, el ser humano que sufre, el ser humano que migra,
el ser humano que es explotado, el ser humano que es analfabeta, el ser humano que padece de diversas formas, que está bajo una tiranía, el ser humano que está bajo una opresión, bajo una explotación, en todos los órdenes. Entonces, la iglesia tiene la obligación de acompañar a ese ser humano y crear de alguna manera dinámicas de reflexión y crear dinámicas profundas de cómo esa cuaresma, ese periodo, ese tiempo que contiene precisamente toda la reflexión salvífica del misterio de la salvación, porque la cuaresma nos prepara para el triduo pascual. El triduo pascual, litúrgicamente hablando, precisamente es aquel en el cual se va a desarrollar todo el misterio de nuestra redención. Eh, y trata precisamente la cuaresma de mostrarnos el trayecto de la vida, pero al mismo tiempo la parte conclusiva, pasión, muerte y resurrección. Dentro del misterio de la redención, todos estamos llamados a transformar ese sufrimiento humano en una nueva Pascua, en una Pascua de vida, en una Pascua de transformación, en una Pascua de... Entonces la iglesia nos ayuda a cómo vamos a nosotros a integrarnos a ese sufrimiento humano, a esa realidad humana de los desamparados, de los abuelos que ya están en cierta etapa, de todos los que sufren, para llevarnos a una Pascua de transformación. Entonces la iglesia nos lleva precisamente a ese tipo de reflexiones, buscando incluso expresiones solidarias, buscando de una manera en todo lo que rezamos, en todo lo que decimos y en todo lo que hacemos, tratar de ser efectivos con las respuestas apropiadas a las necesidades humanas. Padre, ¿y cuáles son esos documentos hermosos que el Vaticano a través de los papas han generado, vamos a decir, un impacto muy fuerte para poder vivir la cuaresma de una manera muy viva, muy testimonial? Bueno, básicamente la iglesia siempre se ha centrado en la reflexión precisamente del misterio de Cristo, el misterio de la redención. Hay muchos documentos eclesiales que nos ayudan a ver mucho más a fondo el misterio de la redención. Uno, Redentor del Hombre, que es un documento maravilloso que el Papa San Juan Pablo II lo puso a nuestra visión. Otro, Dives en Misericordia, precisamente como Dios, fuente de toda misericordia, ha venido a dar la vida por el ser humano y a redimir a ese ser humano, a rescatarlo del drama en el que vive precisamente. Y a través de la promoción precisamente de la vida sacramental, la iglesia busca que el ser humano pueda hacer ese proceso de transformación y de cambio, de restauración de su experiencia. También se habla de quienes están asociados al misterio, la madre del Redentor, Redentoris Mater, la madre del Redentor como parte también de ese misterio. Entonces, hay muchos documentos eclesiales que nos ayudarían a reflexionar acerca de cómo andar en el misterio de la salvación. Salvifici Doloris y muchísimos más. El valor del sufrimiento humano, el valor redentor del sufrimiento humano. Entonces, al entrar en esas dimensiones, en esas meditaciones, la iglesia nos ayuda a acercarnos más a la pasión de Cristo que se sigue realizando en el hombre, que se sigue realizando en la realidad humana y por medio de las cuales pues nosotros debemos tomar mayor conciencia que la pasión de Cristo no fue ayer, es hoy. Mientras el ser humano exista, seguirá padeciendo y seguirá sufriendo. Pero la fuente fundamental de la reflexión de la Iglesia Católica está en la palabra de Dios. Y por eso nos centramos tanto en la vivencia litúrgica del misterio a través de la palabra, del Evangelio y de cada una de las lecturas que van llevando precisamente a la reflexión. Entonces, es muy importante en este tiempo la lectura de la pasión, la lectura de los evangelios, sobre todo en esa parte de la pasión, por medio de la cual vemos a Cristo que sufre la persecución, que sufre. Pero es importante comprender algo. Ese Cristo que está sufriendo, lo que está haciendo es combatir, o sea, está dándole la pelea, o sea, está peleando por nosotros. No es el Cristo que está sufriendo como una dimensión pasiva,
No es el Cristo que su sufrimiento no es un sufrimiento eh, fruto por decirlo de alguna manera, de una víctima. No, realmente él es un liberador, él es el salvador, él está transformando el dolor humano en una realidad de vida, está transformando la mentalidad, está transformando las relaciones humanas al ser humano, está transformando toda la historia humana para que ese ser humano se pueda proyectar precisamente al reencuentro con su creador, pueda salvarse, pueda ser feliz, pueda liberarse. Y desde esa perspectiva es importante comprender que incluso desde el comienzo de la cuaresma, toda la reflexión va a replantear esos tentáculos que tiene eh, el mundo social, el mundo, el demonio y la carne. Y es importante hablar de esto, ¿no? Porque la cuaresma precisamente confronta ese tipo de realidades. Y es importante comprenderlo porque a través de toda la mística cristiana, la mística de la fe católica nos lleva precisamente a la meditación de cómo vencer los enemigos de la vida espiritual y de la vida sobrenatural. El mundo, el demonio y la carne. El tener el poder y el placer. Parte del mercantilismo de una sociedad de consumo y consumista que nos va metiendo precisamente en una dinámica por la cual pues destruye absolutamente todos los valores esenciales poniéndolos en función simplemente de su beneficio. Entonces, toda la reflexión la tiene que llevar la iglesia precisamente y la lleva para replantear absolutamente la forma en que nosotros respondemos a esos estímulos externos que no nos están dando ni nos están llevando por el camino correcto y que al contrario nos están sembrando trampas en el camino para hacernos perder la gracia precisamente de la salvación, de la transformación de nuestras vidas, de la alegría verdadera, de la plenitud de nuestras almas. Y por eso la iglesia tiene que centrarse en muchísimos recursos para iluminar nuestra mente y ayudarnos a tomar conciencia. Finalmente, padre, y en ese orden, vemos que es el cuaresma, la cuaresma como tiempo de preparación para nosotros los discípulos del Maestro, que se define de una manera muy hermosa en las lecturas litúrgicas de la cuaresma. El Maestro que tiene su misión, que empieza cada vez haciendo más ruido, que ese ruido es pasando la línea de no retorno de una manera valiente, pero al mismo tiempo los discípulos llenándose de miedo, llenándose de temor, y cómo ellos, a pesar de eso, continúan. En su momento, pues algunos de ellos lo negarán, algunos de ellos se correrán, otros se quedarán dormidos en esa oración en el huerto. Es decir, hay limitaciones que nos va a llevar hacia ese punto. Nosotros dentro de la iglesia veo algunas iniciativas muy hermosas que nos ayudan a poner todas esas cosas en contexto. Por ejemplo, los viernes de Cuaresma, pues rezar el Vía Crucis, que es muy, muy especial. ¿Podría hablarnos de alguna iniciativa reciente de la iglesia que siempre busca renovar esa experiencia cuaresmal de los fieles en ese sentido? Bueno, hoy día veo que hay algunas prácticas que puedan llevar como a una mayor concientización. Una de ellas, yo lo he visto en algunos países, no en todos, y en algunas conferencias episcopales, que por ejemplo han hecho acciones de solidaridad, eh, por ejemplo, con los que no tienen casa. Y entonces le han dicho a la gente, mire, ponga una alcancía en su casa y todo lo que usted va a ahorrar, usted, eso al final, usted lo va a llevar a una campaña que la iglesia en algunos lugares lo ha hecho de beneficio social para las personas. Pero veíamos nosotros, ¿se acuerdan del Papa cuando la pandemia, que hizo este acto tan bonito en Roma, precisamente, eh, que integró al mundo entero como un acto de reconciliación, un acto precisamente de intercesión, un acto de oración común mundial, y eso fue maravilloso. Esa iniciativa, por ejemplo, que se dio en ese contexto,
hay muchos lugares donde se podrían realizar y donde creo que causarían un impacto de verdad bonito. Pero creo que estamos necesitados de iniciativas, Leo, estamos necesitados de inspiración y estamos necesitados de promover verdaderamente dinámicas internas que ayuden a captar el espíritu cuaresmal como un espíritu de solidaridad humana. Padre, definitivamente este segmento donde nuestra Santa Madre Iglesia nos ofrece una mirada hacia el futuro de la Cuaresma, donde está la necesidad, recordándonos que aunque los tiempos cambien, siempre el llamado a la conversión y a la renovación espiritual permanece constante. Yo creo que esta debe ser siempre debe ser un sentimiento de que cada Cuaresma sea un tiempo único de gracia y crecimiento para todos. Muchísimas gracias, Padre, por estos valiosos compartires. Y bueno, hemos llegado al final del programa. Quisiéramos, Padre, que nos regale pues su oración y su bendición. Claro que sí, como hoy siendo miércoles de ceniza, lo hemos hecho. Le hemos pedido al buen Dios que bendiga todo este espíritu de penitencia, de humildad, de recogimiento, por medio del cual le pedimos a Él que nos dé la gracia de volver a esos valores fundamentales, a esa interiorización, a esa dinámica de rescatar aquello que nos hace verdaderamente hijos de Dios y centrarnos de una manera especial en lo esencial. Señor, bendícenos para que tu espíritu mueva nuestros corazones y nosotros podamos vivir este espíritu cuaresmal con esa actitud humilde de quien se deja llevar en una experiencia de interiorización y de profundización en el misterio de la salvación. Que tu Espíritu nos guíe y nos acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Padre, y bueno, gracias a nuestros oyentes por acompañarnos. Esperamos que esta hora de fe y reflexión haya sido enriquecedora para tu vida. Nos encontramos la próxima semana con más inspiración para vivir como auténticos discípulos de Cristo. Hasta entonces. Estuvo con ustedes el hombre católico en el mundo de hoy. Esperamos haberles guiado hacia una comprensión más profunda de su fe, permitiéndoles aplicarla en su vida diaria y contribuir al bien común y a la transformación positiva del mundo. Los esperamos, con el favor de Dios, en nuestro próximo programa.